Una colaboración de Epic History TV y PMF Productions. En 1796, en el apogeo de las guerras de la Revolución Francesa, un joven general toma el control de un ejército maltrecho y desmoralizado en el norte de Italia. Era su primera vez al mando, y muchos esperaban que fallara. En su lugar, en solo un mes, él ganó su primera brillante campaña. Con una asombrosa autoconfianza, audacia y energía, lideró a su ejército victoria tras victoria, transformando la guerra en Europa, ganando elogios de una república agradecida y forjando una leyenda. Esta es la historia de la primera campaña de Napoleón Bonaparte y el amanecer de una nueva era. (1792) Europa está sumergida en un conflicto debido a la Revolución Francesa. Al principio, parece que esta joven república será rápidamente sofocada por sus vecinos. Increíblemente, Francia se aferra, gracias a la movilización masiva, el fervor patriótico y su tradicional poder militar. En 1795, Francia ocupa los Países Bajos, mientras que Prusia y España se retiran de la guerra. Pero la República Francesa aún enfrenta una poderosa coalición de enemigos que incluyen al Imperio Austriaco, reinos como Piamonte-Cerdeña, Nápoles y Gran Bretaña, así como una revuelta contrarrevolucionaria en la región de Vendée al oeste de Francia. En París, los revolucionarios más extremos habían sido derrocados y enviados a la guillotina, como ya habían hecho con tantos otros. Francia está ahora gobernada por el Directorio, un comité de 5 hombres más moderado que rápidamente gana una reputación por corrupción e ineficiencia. No obstante, en 1796 planean una importante ofensiva militar para eliminar de la guerra a su adversario más peligroso, Austria. Los dos principales esfuerzos se realizarán a lo largo del Rin, con poderosos ejércitos bajo el mando del general Jourdan y el general Moreau. Un tercer esfuerzo, del cual se espera mucho menos, se llevará a cabo en el norte de Italia. El ejército de Italia francés es un pariente pobre, privado de dinero y suministros, despojado de tropas para reforzar las fuerzas francesas en el Rin. Pero sus fortunas están a punto de cambiar. El 2 de marzo de 1796, el Directorio designa a un nuevo comandante para liderar al ejército, uno de los generales más jóvenes de Francia, Napoleón Bonaparte. Napoleón llega al cuartel general del ejército de Italia en Niza el 25 de marzo. Apenas tiene 26 años. Han pasado 2 años desde que planificó la victoria francesa en el sitio de Toulon. Desde entonces su fortuna ha sido variopinta. Un breve periodo como comandante de artillería en Italia. 10 días en la cárcel cuando sus patrocinadores políticos fueron removidos. Luego se negó a servir en Vendée, luchando contra los contrarrevolucionarios, lo que le provocó varios meses de desempleo en París. Luego, un acontecimiento extraordinario. 13 Vendimiario, París. Una multitud realista amenaza con asaltar el gobierno. Napoleón es el general más cercano y se le asigna la defensa. Dispersa a las multitudes con eficiencia brutal y es aclamado como el salvador de la revolución. Agradecido, el Directorio promueve a Napoleón a general de división y le otorga el mando del ejército de Italia. El 9 de marzo se casa con su gran amor, Joséphine de Beauharnais, y 2 días después parte al frente. Hay generales franceses en Italia más capacitados para comandar que Napoleón. Serrurier,
un soldado profesional que guerreó por primera vez en la Guerra de los 7 Años, una década antes del nacimiento de Napoleón. Augereau, un soldado duro y experimentado, un audaz táctico y un republicano comprometido. Y Massena, ascendido desde las filas, intrépido, incansable, héroe de la batalla de Loano contra los austriacos el año anterior. Los tres más tarde se convertirían en mariscales del imperio de Napoleón. Por ahora, a estos veteranos Napoleón les parece joven e inexperto. Un nombramiento político, vergonzosamente enamorado de su nueva esposa. Pero hay algo acerca de este corso. Como observó Massena, su pequeña estatura y su rostro insignificante no le favorecían. Pero en cuanto se pone el sombrero de general, parece crecer 2 pies. Napoleón impresiona sobre todo por su energía incansable, y tiene mucho que hacer. Su ejército está organizado en la vanguardia de Massena, compuesta por 2 divisiones, una liderada por el combativo general suizo La Harpe y la otra por Meunier, quien es considerado por Napoleón incompetente. El cuerpo principal está compuesto por las divisiones de Augereau, Séruguier y 2 divisiones más pequeñas bajo el mando de Macquart y Garnier. La caballería es liderada por el general Stengel. Sin embargo, el ejército de Italia ha sido sorprendentemente descuidado por el directorio. Los hombres están hambrientos y sin paga, y algunas unidades están al borde del motín. Algunos hombres ni siquiera tienen zapatos o mosquetes. Napoleón inspecciona a las tropas y estudia los informes. Él impone disciplina y disuelve unidades corruptas. Es asistido por sus ayudantes de campo Junot, Marmont y un valiente coronel de caballería, Joachim Murat. Como emperador, Napoleón hará duques a 2 de estos hombres y a uno un rey. Su asistente más valioso es su nuevo jefe de Estado Mayor, el general Berthier, quien le ayuda a reorganizar el sistema de suministro del ejército y buscar alimentos, transporte y forraje en el sur de Francia. La situación comienza a mejorar. Pero Napoleón sabe lo que realmente revitalizará a sus divisiones desgastadas: la victoria en batalla y la promesa del botín. Napoleón ha pasado 2 años estudiando la situación en el norte de Italia y la historia de las guerras pasadas. Ha desarrollado planes sobre cómo debe ser llevada a cabo la campaña. Ahora los pondrá en acción. Napoleón, con 38,000 soldados, supera al ejército piamontés y al austriaco. Sin embargo, si se unen, estará en inferioridad numérica, por lo que debe evitarlo a toda costa. Su plan lleva todas las características que en el futuro se conocerán como el arte de la guerra napoleónico. Un avance audaz y rápido, no hacia el objetivo esperado, Génova, sino hacia Dego. Aquí ocupará la posición central y separará a sus enemigos. Él sabe que cuando se sientan amenazados, los piamonteses se retirarán hacia su capital, Turín, y los austriacos hacia Milán. Con sus enemigos divididos, incapaces de ayudarse mutuamente, puede derrotar a cada uno de ellos por separado. El plan de Napoleón será ayudado por la fragilidad de la alianza austro-piamontesa. Se miran mutuamente con profunda desconfianza después de años de rivalidad. El nuevo comandante austriaco, el general Beaulieu, tiene experiencia y en su momento era considerado enérgico, pero ahora tiene 70 años y no conoce Italia. Está convencido de que los franceses se dirigirán a Génova, el puerto usado por los británicos para abastecer a sus aliados en la coalición. Tanto es así que rechaza los planes piamonteses de una estrecha cooperación. Sus tropas permanecen dispersas en los pasos de montaña en una defensa general contra la invasión.
El 4 de abril, Napoleón traslada su sede hacia adelante a Albenga, en preparación para la ofensiva. Pero Beaulieu ataca primero. El 10 de abril, las tropas austriacas toman Voltri para interrumpir el esperado ataque francés a Génova. La pequeña guarnición francesa retrocede para unirse a la vanguardia de Massena en Savona. Pero la obsesión de Beaulieu con Génova está jugando en manos de Napoleón. Dego, con sus vitales cruces que conectan los ejércitos piamontés y austriaco, está protegido solo por 8,000 hombres del cuerpo de Argenteau. El terreno montañoso significa que Beaulieu solo puede marchar en ayuda de Argenteau a través de Acqui, a más de 20 millas al norte. Además, Argenteau tiene órdenes de tomar posiciones francesas en Montenotte como una distracción para el ataque en Voltri. Pero los franceses se aferran valientemente. El cabo Roache se distingue especialmente, exponiéndose al fuego enemigo para disparar contra el enemigo. Su comandante, el coronel Rampon, le dice a sus hombres: «Aquí hemos de conquistar o morir». Un momento que pasa a formar parte del folclore militar. Es la perfecta configuración para Napoleón. La atención del enemigo se centra en Voltri y el cuerpo de Argenteau ha quedado peligrosamente expuesto. Él entra en acción, enviando la división de la Hague para reforzar a las tropas de Rampon, mientras Massena realiza una dura marcha nocturna por barrancos empinados, bajo la lluvia y la niebla, para rodear el flanco derecho de Argenteau. Al amanecer, los austriacos están en inferioridad numérica, flanqueados y bajo un fuerte ataque. Se retiran en desorden. Napoleón ordena a Massena que avance hacia Dego, mientras que él dirige su atención hacia los piamonteses. Pero el avance de Augereau se detiene en Cosería. El viejo castillo está ocupado por granaderos piamonteses y croatas. Los franceses lanzan ataques frontales bajo un fuego devastador y sufren cientos de bajas. Cuando el coronel de la 18ª Media Brigada es asesinado, un joven de 26 años llamado Louis-Gabriel Suchet asume el mando. «Nunca he visto un fuego como este», escribió Marmont, ayudante de campo de Napoleón. A pesar de una resistencia heroica, la guarnición, superada en número y sin esperanzas, se rinde al día siguiente. Con la división de Séguier también avanzando desde el sur, el comandante piamontés, el general Colly, no tiene otra opción más que abandonar su posición en Montezemolo. El mismo día, bajo la atenta mirada de Napoleón, Massena toma Dego. Sin embargo, mientras la división de la Hague se marcha para reforzar a Augereau, las tropas francesas que quedan en Dego se entregan al saqueo y al pillaje. Nadie nota al coronel Vukasovic, un duro comandante croata, acercándose con 3,000 refuerzos. Ataca al amanecer, derrotando a los franceses y retomando Dego con facilidad. Se requiere el llamado de la división de la Hague y otro día de combates intensos antes de que Vukasovic pueda ser expulsado de Dego. Una carga de bayonetas, liderado por el coronel Lannes, de 27 años, recibe elogios especiales del general Bonaparte. Napoleón ha ganado 3 victorias en 4 días. Las marchas y las batallas han sido agotadoras, pero ha logrado su primer objetivo. Los austriacos se están reagrupando en Acqui y pronto se retirarán a Alessandria. No pueden brindar apoyo a los piamonteses. Y así el general Colly ordena otra retirada hacia una posición defensiva sólida detrás del río Corsalia. Napoleón ordena un ataque inmediato. La división de Augereau a la derecha, Séguier a la izquierda y Massena en apoyo. Pero los franceses, bajo un intenso fuego, luchan por cruzar el río crecido con sus empinadas orillas. Cuando las tropas de Séguier finalmente ingresan a San Michele, inmediatamente comienzan a saquear la ciudad y son expulsadas por un contraataque. A pesar de su éxito, Colly sigue todavía en desventaja numérica y teme quedar rodeado.
La siguiente noche comienza una retirada encubierta hacia Mondovi. Pero Napoleón no se deja engañar por las fogatas falsas. Las patrullas confirman sus sospechas, los piamonteses se están retirando. Aunque sus tropas están exhaustas, mojadas y hambrientas, las lanza tras el enemigo en fuga. Las tropas de Colli son sorprendidas antes de que puedan establecer una nueva línea defensiva. El valiente y popular general Dicat es asesinado. La retirada se convierte en una huida desordenada. Los franceses triunfales entran en Mondovi, donde por fin, brevemente, pueden comer y descansar. El general Colli, con sus tropas derrotadas, dispersas y desmoralizadas, solicita un armisticio. Napoleón lo rechaza, mientras sus tropas descienden de las montañas hacia la fértil llanura del Piamonte. Desposeídos y hambrientos, los soldados franceses ahora saquean libremente el campo italiano. El general de brigada Joubert se encuentra entre aquellos frustrados por la conducta de los hombres. Todo iría muy bien si los soldados no se entregaran al saqueo. No pasa un día sin que algunos saqueadores sean fusilados. A pesar de esta severidad, la manía no se detiene. La gente del campo se está armando. Napoleón condena tal comportamiento, pero sus órdenes tienen un impacto limitado, especialmente porque todos saben que los generales Masséna y Augereau son dos de los mayores infractores. El 25 de abril, las tropas francesas entran en Cherasco, a solo 30 millas al sur de la capital piamontesa, Turín. Mientras tanto, el general Beaulieu finalmente se está dirigiendo en ayuda del Piamonte, pero llega una semana tarde. Y cuando se entera de que el Piamonte ha iniciado negociaciones con el enemigo, retira sus tropas con disgusto, planeando ocupar nuevas posiciones a lo largo del río Po. Las tropas austriacas se unen al saqueo de los pueblos piamonteses mientras avanzan. Víctor Amadeo III, rey de Piamonte-Cerdeña, no ve otra opción que aceptar los términos de Bonaparte para un armisticio. El Piamonte debe renunciar a las fortalezas estratégicas en Cuneo y Alessandra o Tortona, dejando al país prácticamente indefenso. El tratado de paz final, firmado 3 semanas después en París, cede Niza y Saboya a Francia y concede el paso libre a los ejércitos franceses. Napoleón ha puesto fin a la guerra de 4 años con el Piamonte en menos de 3 semanas. El ejército de Italia tiene poco tiempo para descansar en sus laureles. 4 días después, habiendo recibido 7,000 hombres en refuerzos y suministros frescos, vuelven a movilizarse. Napoleón planea invadir la rica provincia de Lombardía, gobernada por el emperador de Austria, y derrotar al ejército de Beaulieu. Pero primero debe cruzar el río Po, que está estrechamente vigilado por fuerzas austriacas. Esto resultará ser una de las maniobras más brillantes de Napoleón. Se le ordena a Masséna que realice preparativos llamativos para cruzar el río cerca de Sale, ensamblando botes y construyendo baterías de cañones. Mientras tanto, Napoleón ha formado una nueva brigada de élite, 5,000 granaderos, carabineros y cazadores, para actuar como la vanguardia del ejército bajo el mando del general de la Magne. Se ordena a esta fuerza que marche rápidamente hacia el este, hacia Piacenza, y cubra 40 millas en solo 36 horas. Le siguen la división de la Harpe, luego Augereau y la caballería. Beaulieu recibe informes de que las tropas francesas se están desplazando hacia el este y comienza a redistribuir sus fuerzas. Al mismo tiempo que es consciente de que aún hay tropas francesas que podrían cruzar el Po hasta Valencia en el oeste.
Esta incertidumbre hace que le resulte imposible concentrar sus fuerzas. Además, ha subestimado por completo la magnitud y velocidad del avance de Napoleón. La vanguardia francesa, con el coronel Lannes a la cabeza, cruza el Po el 7 de mayo, ahuyentando a las patrullas austriacas, que son la única oposición. Para la mañana siguiente, la mayoría de las divisiones de la Harpe y Augereau, junto con la caballería, han cruzado, consolidando la cabeza de puente francesa, mientras Massena y Séguier se mueven hacia el cruce tan rápido como pueden. Los hombres de la división del general Lipthay son las tropas austriacas más cercanas. Toman posiciones defensivas en Fonbio, pero son abrumados por el ataque francés. Esa noche, la vanguardia de Beaulieu llega, esperando reforzar a Lipthay. En cambio, se encuentran con la división de la Harpe. En un confuso combate nocturno, el general La Harpe es abatido, posiblemente por fuego amigo. Napoleón lo considera uno de los mejores generales del ejército y su pérdida es un gran golpe. Beaulieu, al darse cuenta de que los franceses han cruzado el Po con fuerza y ahora amenazan con cortarle el paso, ordena una rápida retirada hacia el este. Milán habrá de ser sacrificada. La gran fortaleza de Mantua será su próximo refugio. La vanguardia francesa pronto se lanza en persecución. En la mañana del 10 de mayo, alcanzan la retaguardia austriaca en Lodi. Las tropas francesas persiguen a los austriacos a través del pueblo y sobre el puente de 200 yardas que cruza el río Adda. Pero cuando intentan seguirlos, descubren que el puente está barrido por el fuego de 14 cañones. Su extremo lejano está ocupado por 3 batallones de infantería croata. Varios batallones más y escuadrones de caballería están detrás de ellos en reserva, sumando alrededor de 6.500 hombres en total. Napoleón llega pronto y posiciona cañones para bombardear a los austriacos en la orilla opuesta. Un duelo de artillería se libra durante la mayor parte de la tarde. Napoleón envía la brigada de caballería de Beaumont río arriba para buscar un vado y poder cruzar el río y flanquear las defensas austriacas. Pero se impacienta. La división de Massena ha comenzado a llegar desde el sur, elevando su fuerza a 15.000 hombres y 30 cañones. Napoleón pronuncia un discurso a la infantería, desafiándolos, incitándolos a tomar el puente, y luego les ordena avanzar. Al grito de Vive la République, el batallón de carabineros segundo, experimentado y valiente, encabeza el ataque. Son objeto de un fuego torrencial de los cañones austriacos. Pero alentados por Napoleón, Berthier, Massena y Lannes y otros, la infantería francesa se abalanza sobre, bajo y alrededor del puente. Ante este ataque irresistible, la línea frontal austriaca se desmorona. Y con la caballería francesa al otro lado del río hacia el norte, el resto de la retaguardia austriaca comienza una retirada ordenada. Cinco días después de su victoria en Lodi, Napoleón libera a su ejército hacia la ciudad de Milán. Son recibidos por multitudes jubilosas, aunque en realidad están profundamente divididos en sus actitudes hacia los franceses. Después de Lodi, los soldados franceses tienen un nuevo apodo para su general, Le Petit Caporal, el pequeño cabo. Es un término de cariño, porque él se ensucia las manos incluso apuntando él mismo los cañones como lo haría un cabo de artillería. En tan solo un mes, Napoleón ha transformado un ejército cansado de la guerra, desaliñado y desmoralizado, en una fuerza de combate victoriosa, rebosante de espíritu de equipo y ansiosa por más conquistas.
Mientras él, en su primera campaña, ha demostrado una energía extraordinaria, maestría en los detalles, brillante intuición militar. Sobre todo, una creencia inquebrantable en sí mismo. Es esta cualidad la que inspira a sus soldados a arriesgar sus vidas. Por la gloria, por la república y por el hombre al que algún día aclamarán como su emperador. Un enorme agradecimiento a PMF Productions por su ayuda en la creación de esta serie y por trazar los movimientos de Napoleón por el norte de Italia. Recomendamos encarecidamente su canal de YouTube, donde encontrarás su detallada serie sobre las campañas italianas de Napoleón. Puedes encontrarlo buscando PMF Productions o usando el enlace que se encuentra en la descripción. Gracias también al artista Kid Rocco por su amable permiso para usar su obra de arte en esta serie. Puedes encontrar más del brillante arte napoleónico de Kid a través del enlace en la descripción. Y por supuesto, gracias a todos los seguidores de Epic History TV en Patreon, quienes hacen posible este canal. Visita nuestra página de Patreon para descubrir cómo puedes apoyar nuestro trabajo, ayudar a elegir temas y obtener acceso anticipado sin anuncios a nuestros videos.